Bueno, continuamos con la definición de violencia de género de la Ley 26.485, que los invito a que la puedan consultar porque están todas sus definiciones, sus ámbitos de aplicación, y es una ley muy interesante y esclarecedora. Define a la violencia de género como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como también así su seguridad personal, posicionándola en un lugar de desventaja y de vulneración de sus derechos. Reconoce distintos tipos de violencia. La violencia física es aquella que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer, provoca dolor, daño o riesgo de producirlo. Incluye cualquier tipo de maltrato que sea ejercido directamente sobre la integridad física de la mujer. Golpes, empujones, quemaduras, romper objetos incluso alrededor de ella, lastimarla con esos objetos. La psicológica emocional es aquella violencia que causa un daño emocional y psíquico y disminución de la autoestima, perjudica o perturba el desarrollo personal y busca degradar y denigrar, como controlar las acciones de la mujer, sus comportamientos, sus creencias y sus decisiones. Se ejerce mediante distintas formas, pero generalmente tiene que ver con el acoso sistemático, la denigración, el hostigamiento, la amenaza, la restricción, la deshonra, el descrédito, la manipulación, el aislamiento, el ejercicio del control, la exigencia de obediencia, de sumisión, la coerción verbal, la persecución, el insulto, la indiferencia y la frialdad afectiva, los celos excesivos, la limitación del derecho de la mujer a moverse libremente, a circular libremente, a tener que rendir cuentas de todo lo que hace, o cualquier medio que cause perjuicio sobre su salud psicológica y sobre la capacidad de autodeterminación. La violencia sexual es el forzamiento a mantener relaciones sexuales, a imponer métodos anticonceptivos o bien a no dejarla elegir el método anticonceptivo con el cual cuidarse y a no tener libertad en la capacidad para elegir, digamos, su vida sexual y su vida reproductiva. La patrimonial y económica es la orientada a provocar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de una mujer para causar un daño en su limitación, ¿no? Y tiene que ver con limitar la entrega de los recursos económicos para su sustento, apoderarse del sueldo o bien por ejemplo, retenerle la cuota alimentaria si la mujer no tiene un sueldo propio o si lo tiene también, son algunas de las circunstancias referidas a la forma de violentación económica y patrimonial, y la simbólica, que es la madre de todas las violencias, que tiene que ver aquella que se expresa a través de símbolos que reproducen estereotipos. Las modalidades, la doméstica, la institucional, la laboral, la obstétrica, contra la libertad reproductiva y la mediática, los invito a que las puedan leer en la ley 26.485, y vamos a estar haciendo como especial mención a la violencia doméstica, que es a la que se ejerce en el ámbito de la relación de pareja, sea conviviente o no. Lo vamos a ver claramente en el caso de Adela y en el caso de Inés, pero en el caso de Inés como más allá de una expresión también por haber sido víctima de violencia familiar. El ciclo de la violencia. Lenore Walker es una psicóloga estadounidense
que se dedicó a trabajar con mujeres maltratadas, y ella en el año 1979 pudo identificar claramente el ciclo de la violencia a partir del trabajo con las mujeres. Entonces, ella trata de esta manera de explicar la permanencia de la mujer en la violencia, señalando que se desarrolla el ciclo, tal como lo vamos a ver en la dinámica con la pareja, y en la que la mujer se encuentra atrapada en un patrón de comportamiento repetitivo y cíclico. Ella encontró 3 fases y las identificó claramente y las denominó acumulación de la tensión, explosión y luna de miel. En la acumulación de la tensión, la persona violenta se irrita, se molesta ante cualquier evento y genera un clima de inseguridad, de zozobra. La mujer vive en un clima de amenaza constante. Está instalada la violencia emocional. De a poco el hombre que ejerce la violencia va instalando en la cabeza de la mujer la idea errónea de que ella no está haciendo las cosas que debería hacer, y así se instala la culpa en la víctima, ¿no? Se manifiesta a través de enojo, irritaciones, discusiones, arrebatos verbales, acusaciones. La mujer está, como bien les decía, en un clima de zozobra constante. Vive en un clima de zozobra, hasta que finalmente ocurre la explosión, el incidente agudo de la agresión, donde explota, él descarga la tensión acumulada. La violencia puede ir desde empujar, desde cachetear, desde lastimar, desde pegar, hasta la violencia sexual y la utilización de las armas, obviamente, pudiéndose combinar no solamente la violencia psicológica, que empieza justamente en la expresión en el primer ciclo, sino también puede haber violencia física, sexual y con la utilización de armas. La mujer victimizada, dice Liliana Hendel, corre más riesgos, puede paralizarse frente al desorden subjetivo que produce el dolor, ya que quien dice amarla y promete cuidarla al mismo tiempo, la ofende, la humilla y la daña sin que ella pueda explicarse por qué, aunque lo intente con desesperación. La desmentida como defensa se hace cada vez más difícil de sostener, las evidencias de la descarga de violencia se hacen patente y le impiden intentar argumentos del orden de fue una exageración. Lo que sigue es intentar comprender, perdonar, sobrevivir y callar, dice Liliana Hendel en su libro Violencias de género, las mentiras del patriarcado. El secreto sirve además para reforzar la negación y que nadie tenga la posibilidad de exponerla a un espejo en el que ella no sabe cómo mirarse. Finalmente sobreviene la última etapa, que es la etapa denominada luna de miel, donde el violento se arrepiente, pide perdón, pide disculpas, intenta justificar su accionar, argumenta la posibilidad de cambio, le implora a la mujer que va a cambiar, y la mujer obviamente se lo cree, ¿no? Ya nunca más la golpeará, pedirá ayuda y volverán a ser felices como antes. Es el momento de mayor vulnerabilidad de las víctimas y es el tiempo en que los autores señalan como de mayor riesgo para el femicidio en las mujeres víctimas de violencia, porque justamente la mujer baja la guardia, baja sus niveles de alerta, vuelve a confiar, renueva la promesa de que todo va a estar bien, y es cuando el hombre finalmente en el acto femicida la mata. Los efectos de la violencia en aquellas mujeres que llegan a una pericia psicológica, o bien aquellos que trabajan en la clínica, podemos encontrar problemas de salud, síndrome de fatiga crónica, desórdenes gastrointestinales, somatizaciones diversas,
Obviamente los embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, justamente por ser un ejercicio más de la violencia por sobre la mujer, en no poder elegir ni disponer de cómo cuidarse, porque aparte en la violencia la mujer está cosificada, entonces es un objeto más a disposición del hombre. Y en este caso es como una clara manifestación de un objeto sexual, ¿no? Está ahí al servicio del hombre también para poder abusarla. Que son cosas que pasan en las mujeres que están atrapadas en el ciclo repetitivo que hemos visto recién. Y a nivel de la salud mental, el estrés postraumático, la ansiedad, fobias, depresión, disfunciones sexuales, abuso de sustancias y medicamentos, trastornos de la alimentación, alteraciones del sueño, conductas autolesivas, intentos suicidas, entre otras muchas posibilidades de manifestación sobre la salud mental. Y el abuso de medicamentos es otra. El ausentismo laboral, justamente para no mostrar los efectos de la violencia, porque en realidad en el trabajo puede haber una red que rescate, pero ante el temor y la culpa que siente la víctima, se ausenta del trabajo para no poder mostrar, digamos, sus golpes. Los invito, hay una película española muy buena que refleja esta, esta, este ciclo y los efectos de la violencia. No, no recuerdo precisamente en este momento el nombre, tiene que ver con los ojos, pero bueno, los invito, la voy a buscar y los invito en el chat se las voy a poner porque los invito a que la puedan ver para que, bueno, para poder ver el ciclo de la violencia, los efectos de la violencia se ven claramente, tanto te doy mis ojos, me recordé, disculpen, tanto en los efectos de la violencia, tanto en el hombre, perdón, en la mujer, como lo que pasa con el hombre. Se ve claramente porque incluso tiene escenas donde el hombre asiste a un dispositivo para tratar la violencia. Mención aparte, porque me interesa poder hablar cuando la mujer es víctima de la violencia sexual, eh, qué pasa y cuáles son los efectos. En este sentido, la denuncia es un acto reparador para la mujer, porque rompe con la cadena del silenciamiento, de los ocultamientos y con la cadena del sometimiento. Y la denuncia, dicen los autores, permite una inscripción restitutiva para el psiquismo y abre la puerta para la metabolización de lo traumático. En la violencia, en la violencia sexual, en el ejercicio de la violencia sexual, Susana Velázquez dice que en las víctimas suele estar presente tres tipos de sentimientos. El sentimiento de desamparo, la vivencia de estar en peligro permanente y de sentirse diferente a los demás. Es muy interesante porque refiere que en el sentimiento de desamparo los autores parten como punto parten como punto de inicio, de partida, valga la redundancia, como en el sentimiento básico de la necesidad humana de ser amado, de ser protegido, y que ante una situación traumática, este sentimiento de desprotección queda totalmente justamente asociado al trauma y ligado a altos montos de angustia, porque pensemos que es cualquier ejercicio de la violencia, pero especialmente de la violencia sexual, es el ataque a la integridad en su totalidad, ¿no? Lo vuelvo a repetir, a cualquier tipo de ejercicio de violencia, pero especialmente esta,
es altamente traumática y devastadora. Estos estados de desvalimiento que se producen en las víctimas de abuso y otras violencias suelen denominarse indefensión aprendida, ¿no? Y se presenta justamente esta vivencia de estar en peligro en forma permanente, porque se ha vulnerado justamente el sentimiento de seguridad. Entonces, este sentimiento de desvalimiento del que les hablaba, ligado a la vivencia real traumática que han presentado de haber estado en peligro. Entonces, Bettina Calvi dice que es muy difícil de integrar a la vida un hecho para el que no se estaba preparada y que supera la capacidad de tolerancia debido al carácter de inesperado o desconocido. Sobrevivir a pesar de, además de la necesidad de inscribir estos padecimientos en el contexto más amplio de la vida, ¿no? Porque estos estados no se deben a una cuestión de aprendizaje, sino justamente al efecto de la violencia cotidiana sobre la subjetividad. Y es justamente, como lo dice Calvi, la expresión de la desubjetivación, en la expresión del empobrecimiento simbólico que puede ir acompañado de trastornos psicosomáticos como un extrañamiento en la relación y en las propias percepciones que generan los estados confusionales. Y por último, el último sentimiento, sentirse diferente a los demás, es algo propio de las víctimas de este tipo de delitos, justamente por todo esto que venimos hablando. La característica central de la violencia, sobre todo en la violencia sistemática, es que arrasa con la subjetividad, con todo aquello que nos constituye como personas. En consecuencia, considerarlo el hecho traumático, violento, como un hecho traumático que deja marcas físicas y un profundo dolor psíquico. Sobrevivir a pesar de, ¿no? La elaboración de lo traumático es sumamente importante, la posibilidad de la metabolización, porque se generan cuestiones de sobreadaptación, los mecanismos defensivos puestos en juego, la disociación como clara expresión de lo traumático. En este sentido, la disociación como la necesidad de justamente de poder seguir adelante y de mantener disociado, separado aquello de lo traumático para poder seguir con mi vida. La desubjetivación y la muerte subjetiva. Las mujeres que han pasado por este tipo de situaciones, cualquier tipo de violencia, son mujeres que están totalmente desubjetivadas, como dice Calvi, hay un empobrecimiento simbólico y una expresión del tipo de pareciera que fueran mujeres muertas en vidas. El arrasamiento subjetivo las ha dejado en un lugar de no deseo, ¿no? Y la victimización, quedar atrapada en víctima para siempre, este es como un gran riesgo que si por eso es tan importante nuestro rol como perito en estos casos, que sea habilitadora de la palabra, más allá de la determinación de daño psíquico compatible con violencia, con el tipo de violencia que sea que nos pidan como punto de pericia. Es importante que habilitemos la palabra, porque si no está en tratamiento la mujer, justamente la pericia puede ser el puntapié para que la mujer recurra a un tratamiento psicológico. Y por último, evitar la revictimización tan, tan cotidiano para la mujer que se anima a denunciar y lamentable,
porque es lamentable que la mujer tenga que exponerse una y otra vez a repetir en declaraciones, en entrevistas, lo que denunció inicialmente en la sede policial. Ligado a esto, por último, y para culminar, el concepto de retractación. Eva Giberti, en su libro Mujeres y Violencias, habla sobre la retractación en un capítulo, porque sabemos que la retractación es parte del ciclo de la violencia, y especialmente en las víctimas de violencia de género y en las víctimas de violencia sexual. La retractación representa el paradigma de la historia de la violencia, dice Eva Giberti. Es una expresión más del entrampe que genera la violencia, sea el tipo que fuere, que implica volver atrás con lo convenido, retirar la palabra, retirarse de un modo solemne, un mentiz, una nulidad, una contradicción, una sanción. Las mujeres que son víctimas de violencia es muy común que se retracten justamente por el miedo y la culpa que sienten por haberse animado a dar un paso adelante, y por la culpa que genera por el entrampe y por la dependencia generalmente económica que las tiene atrapadas. Entonces es muy importante nuestra pericia y lo que nosotros podamos decir respecto de esto, porque tal vez sea la prueba que pueda sostener frente al temor que tienen los operadores judiciales cuando una mujer se retracta porque sienten que la prueba se le cae. Y esto sabemos que no es así, que hay pruebas que se pueden sostener y hay jueces que se animan a ir más allá de la retractación de la mujer y sostener la denuncia, ¿no? Hay jueces que ya, o fiscales que ya tienen dinámica de trabajo con esto y entienden, por suerte, que la retractación es parte del entrampe y es parte del ciclo de la violencia. Bueno, muchas gracias. Llegamos hasta acá respecto de la teoría y los espero para intercambiar y que puedan enriquecer todo esto que hemos visto rápidamente, profundizarlo en la bibliografía obligatoria para la lectura, sugerida, tienen mucho para bucear y para ahondar. Muchas gracias y seguimos compartiendo con los casos.